El meme como activismo digital. Comenzaremos definiendo algunos conceptos importantes que más adelante vamos a explicar tomando como referencia memes publicados durante la anterior campaña presidencial en el 2017. El meme se define como una nueva forma de afiche y expresión social, el cual se caracteriza por la variedad en el contenido, la libertad de expresión, el uso de frases cortas con material visual y llamativo que captan la atención del espectador por el uso de contenido satírico, sarcástico, irreverente y cómico. La palabra meme proviene de la palabra griega mimema, que significa imitar. Inicialmente surge como un neologismo adoptado por Richard Dawkins en The Selfish Gene, publicado en 1976, y allí le llama meme a todo comportamiento no genético e idea cultural que se replica de persona en persona. En su definición clásica, el meme es una idea, comportamiento o estilo que se propaga de persona en persona dentro de una cultura, usualmente con el fin de transmitir un fenómeno, tema o significado particular representado en un meme. Según Dawkins, los memes contienen la propiedad de autogenerarse y poseen tres características indispensables: fidelidad, fecundidad y longevidad. Los memes son una tendencia cultural reciente, más allá de solo publicaciones al azar, puesto que se están presentando cada vez con más frecuencia dentro de la interactividad en las páginas creadas en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Sin embargo, para muchos el término meme es desconocido e ignorado, pero juega un papel fundamental dentro de diferentes aspectos sociales, educativos y culturales del país, como lo es en términos de comunicación y repercusión política e impacto social. El meme puede observarse como un medio de expresión público, porque permite indagar sobre las verdaderas intenciones escondidas detrás de una imagen con un mensaje que a simple vista puede ser solo de burla, pero que a su vez cuenta con un fondo de ideologías críticas a temas que conciernen a la ciudadanía. Al igual que la caricatura satírica, los memes funcionan como reacción o comentario político con elementos visuales y textuales que hablan entre sí, pertenecientes a la cultura popular y al mundo de significados culturales compartidos. La época de 1993 se caracterizó por la experimentación con texto e imagen, sonido y video. El desarrollo de programas de edición tales como Corel y Photoshop permitieron la creación de imágenes multimodales digitales, combinaciones de varias imágenes con textos sobrepuestos. Este tipo de texto digital comenzó a ser compartido como fotomontajes e incorporados a las páginas web de los usuarios. La comunicación en el ciberespacio ocurría en foros de discusión así como en los chatrooms. Los primeros memes de Internet se originaron en estos foros de discusión en forma de emoticones, evolucionando junto a la web 2.0 hasta sus versiones actuales. Jenkins definió la web 2.0 como aquella que propicia el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. Los cambios culturales dieron paso al nacimiento del sujeto de la cultura participativa. Más allá de ser meros consumidores, estos sujetos hacen uso de las nuevas tecnologías para participar en la construcción de la narrativa de su entorno sociocultural, lo que hoy conocemos como prosumidores. El activismo digital también ha sido conocido como clickactivismo, slacktivismo, hacktivismo, activismo en línea, activismo de sillón y activismo, activismo virtual y activismo mediante el uso de redes. Es un método de acción política y de participación social, por la cual los individuos hacen uso de las tecnologías de información y comunicación para organizar actividades, discutir, compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican. Usualmente los memes abarcan problemáticas actuales como la ecología, los derechos de los animales, derechos civiles y problemáticas sociales. El Internet permite a los activistas formar la opinión pública, planificar, mantener el anonimato, compartir un llamado de acción, tomar acción digital y solicitar donativos. Al firmar peticiones en línea, pegar y compartir alguna publicación sobre alguna causa, crear y compartir memes son unas de las formas de este tipo de activismo político. Jacobson, en 1984, presenta 6 diferentes tipos de funciones del lenguaje: emotiva, referencial, conativa, poética, fática y metalingüística, los cuales se determinan teniendo en cuenta 6 factores que constituyen el acto discursivo, que son el contexto, el destinador, mensaje destinatario, contacto y código. Jacobson definió que la emotiva o expresiva se caracteriza por expresar los sentimientos y las emociones del emisor, utiliza recursos de entonación exclamativa o interrogativa y hace uso de pronombres y formas verbales en primera persona. La representativa o referencial busca informar o transmitir un contenido, el mensaje, que usa léxico claro, apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra y sin emotividad. La conativa o apelativa tiene como objetivo influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada.
Esto con el uso de pronombres y formas verbales en segunda persona, verbos en modo imperativo y entonación exclamativa o interrogativa. La fática o de contacto debe asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación hace uso de expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. Finalmente, la metalingüística explica y declara aspectos referidos al código, es decir, la propia lengua. Utiliza frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos y sin ambigüedad. Según la Real Academia Española, el sarcasmo es una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. En la ironía se identifican dos tipos, la ironía verbal y la ironía de contexto. La primera se define como un enunciado irónico porque hace un eco de un pensamiento o emisión que se atribuye de manera implícita mediante una actitud distante respecto a la misma. Esto explica que la ironía está implícita en el enunciado que se transmite, al igual que la actitud, donde el locutor tiene la intención clara y el interlocutor interfiere para dar un significado. En este punto, la ironía verbal es un recurso literario bastante complejo de asimilar, el cual puede llegar a tener varias interpretaciones en la comunicación. Por eso, cabe señalar que la agilidad de cada uno para procesar la información es diferente, ya que depende del autoconocimiento y la sociedad que rodea a cada individuo, para así hacer un proceso de interpretación irónico que implementa la imitación, la crítica, la ridiculización, el entretenimiento o la burla. Por otra parte, la ironía de contexto es un fenómeno pragmático que solo se percibe en el contexto y depende de las intenciones del locutor y de las capacidades interpretativas del interlocutor. A esto se añaden tres ironías de contexto. La primera, ironía de contexto lingüístico o contexto. La segunda, ironía de contexto situacional o de circunstancias externas. Y la tercera, ironía de contexto sociocultural o conocimiento y vivencias compartidas. La metáfora es capaz de estructurar y remodelar una concepción determinada, transformándola en una concepción más familiar. Es decir, que las conceptualizaciones establecidas cambian, ya que se convierten en ideas más conocidas para los espectadores al relacionar un concepto previo con un concepto nuevo, que se conocen como el dominio origen, o sea, la intención, y el concepto origen, es decir, el ideal, lo que se espera interpretar para dar un significado. Una compañía Es un enorme reloj. es un enorme Sí, ¿me entiendes? Y solo funciona si todos los pequeños engranes se ajustan. Por otro lado, cabe distinguir la metáfora conceptual de la metáfora de imagen. Las metáforas conceptuales funcionan como plantillas cognitivas que proporcionan cambios semánticos enteros de expresiones metafóricas. Las metáforas de imagen, en cambio, son metáforas concretas que proyectan la estructura esquemática de una imagen sobre la otra. Los actos de emisión, donde se realiza una emisión de palabras, morfemas u oraciones. El segundo son los actos proposicionales, los cuales buscan referir o predicar. Y el tercero son los actos ilocucionarios, que se caracterizan por enunciar, preguntar, mandar, prometer, convencer y cuestionar. Estos tres géneros no se pueden separar dentro del acto de habla, pero tampoco se afectan directamente uno del otro, ya que existen actos de emisión que no buscan referirse a algo en específico y solo buscan la emisión de oraciones. O por el contrario, existen actos de emisión que tienen diferentes intenciones, así se diga lo mismo. Estos dependen del contexto, las condiciones e intenciones que el hablante tiene en el momento de la emisión. Es pertinente decir que los memes en la actualidad son medios de expresión utilizados por jóvenes y adultos desde cualquier ámbito social, cultural y político. El uso de este medio de comunicación a través de las redes sociales hace que día a día los usuarios modifiquen su pensamiento e ideales frente a ciertos temas de interés, ya que los memes publicados se enfocan en temas sensibles a la comunidad, exponiendo mediante diferentes figuras retóricas diversas ideologías frente a la situación actual que vive el país. Además, los memes generan una fuerte influencia e impacto frente a las ideologías que cada usuario tiene, donde mediante la visualización de los memes que se publican en las redes se va recopilando más experiencias que modifican la manera de pensar de cada individuo. Las figuras retóricas son recursos estilísticos bastante utilizados al llamar la atención del espectador con facilidad y hacer el mensaje más atractivo. De este modo, los usos de las figuras retóricas en los memes políticos logran tener mayor eficacia y credibilidad, ya que tienen en cuenta los conocimientos, experiencias, emociones y actitudes del espectador en el momento en que se recibe un mensaje, con el propósito de tocar sus saberes y darle un significado, y así captar el lenguaje figurado, el cual requiere la habilidad del oyente para darle sentido. El sarcasmo es el primer recurso literario más repetitivo. El uso de los memes políticos tiene dos propósitos. El primero es ser ofensivo y el segundo ser gracioso. El primer propósito se determina por el insulto y el uso de un lenguaje soez, por un lado con el actuar político y por el otro con el discurso político.
Con el actuar político, al comprobar que la información transmitida por Internet y los hechos recientes se convierten en acontecimientos de rápida difusión en redes sociales, ya que atraen la curiosidad del espectador por el modo satírico de contar para ofender las acciones de los políticos, las cuales se ven satíricamente influenciadas por su recorrido personal, profesional, político, laboral, social e ideológico. El segundo propósito del sarcasmo es ser gracioso, porque hace uso de la burla como su principal rasgo distintivo y se identifica con los actores políticos y los personajes animados, puesto que a cada actor o personaje en el meme se le atribuyen ciertas características falsas o verdaderas para ser atroces y soeces con los mismos, con el fin de crear sentido de humor para insultar y manifestar un descontento burlón. Veamos el primer ejemplo. Gran parte de las publicaciones de memes políticos publicados en la página Memes U Nacional se burlan del expresidente Uribe al referirse a él de forma usada y estimarlo en diferentes oportunidades como paraco, ladrón, guerrillero, estrella porno y hasta mentiroso. La ironía es el segundo recurso literario más utilizado. Antes de continuar, la ironía verbal es fundamental. Primero se debe nombrar 3 aspectos que la identifican: la imagen, el texto y la relación entre imagen y texto con el fin de entender el enunciado, su intención, humor y efecto que busca en su totalidad. Por otra parte, la ironía de contexto también es muy significativa, puesto que en su mayoría no se puede entender el meme sin el conocimiento previo del hecho irónico que se representa. Por ejemplo, este meme no sería posible de comprender si no se saben 2 aspectos importantes. Por un lado, que es un meme publicado por la página Memes O Nacional, y por otro, la expectativa que se tenía en ese momento por las elecciones presidenciales, y que el mayor anhelo de algunos colombianos era ver a Petro como presidente del país. Por esto es irónico que el meme quiera representar una pareja en Navidad, estando en su intimidad, y manifieste que el mejor regalo de todos sería ver a Petro en la presidencia. Desde esta perspectiva, el sentido figurado del lenguaje es subjetivo y varía en la interpretación de cada individuo, teniendo presente que las experiencias, conocimientos, bagaje cultural y creencias son diferentes en cada lugar, persona o situación. De igual forma, se deduce que gran parte de los seguidores de la página apoyaban y creían en Petro al considerarlo como una buena alternativa para las elecciones presidenciales del 2018, aunque se viera como un sueño. Se establecen semejanzas entre las concepciones que hay sobre los individuos, las imágenes o los animales, por lo que se establecen 2 categorías metafóricas. Por un lado, la relación entre los personajes de series o películas con actores políticos, y por el otro, la relación entre los animales con personajes políticos. El seductor se pavonea. Despliega su plumaje para seducir. En ese punto, cabe resaltar que los mismos políticos analizados reflejan el uso de la metáfora, ya que la primera categoría realiza una acción directa entre personajes animados, que es el dominio de origen, y los actores políticos, el dominio de destino. En este meme se genera un emparejamiento de la imagen del personaje de la serie de televisión cómica El Chavo del Ocho, que representa en este caso al profesor Girafales, dominio de origen, con la cara de Álvaro Uribe Vélez, dominio de destino. Además, asocia al Chavo, dominio de origen, con la cara de María Fernanda Cabal, dominio de destino. A causa de ello, las características y comportamientos de cada personaje en el programa se le atribuyen a los políticos, al mostrar que María Fernanda Cabal responde incorrectamente a la pregunta de Álvaro Uribe, como usualmente le ocurría al Chavo en clase, provocando risa en sus compañeros por las respuestas incorrectas del Chavo a las preguntas del profesor Girafales. Supongamos que yo tengo 4 naranjas. ¿Me regala una? También se reflejan concordancias entre animales o plagas con representantes políticos. Sirva de ejemplo este meme que hace una comparación de lo que se consideran las peores plagas en Bogotá, al denominar a las ratas, los taxistas, los barristas de Millonarios y al alcalde Peñalosa como las mismas, pues hace una proyección de la imagen esquemática de las plagas en Bogotá, dominio de origen, con el actor político Peñalosa, dominio de destino, con el objetivo de asignar los defectos de las plagas entendidas como grandes calamidades que perjudican el ambiente capitalino y se identifican con el alcalde Peñalosa. Se puede decir que el sentido figurado metafórico expresado en los memes busca hacer comparaciones extremistas, con tal de encontrar similitudes entre los personajes de películas o series animadas y entre los políticos como animales, con el fin de reflejar en los memes la realidad que ocultan los actores políticos y así concientizar y no olvidar sus actos en la historia. Gracias al meme se puede tener longevidad y alta propagación viral para recordarle de forma divertida a los ciudadanos las atrocidades de políticos y gobernantes. La función emotiva presenta 2 aspectos en los memes: los sentimientos y las ideologías. En la primera se identifican la ira, el odio y el miedo, y en la segunda los partidos políticos y el manifiesto electoral. Los sentimientos
manifiestan nuestros estados de ánimo y reflejan cómo nos sentimos en un momento determinado. Juegan un papel determinante los memes, ya que buscan provocar ciertos sentimientos en los receptores a la hora de su interpretación. Los memes emplean el temor para aterrorizar a la gente y a su vez dominarla a través de la mentira, la desconfianza y el susto. El miedo pasa de ser una emoción pasajera para convertirse en un sentimiento. Por tanto, al pasar los años, sigue siendo el instrumento fundamental del cual se sirve la política para controlar, gobernar y así manipular las decisiones, ideologías y posturas del pueblo. ¡Vamos a morir todos! Este tipo de memes transmiten y generan sentimientos con una intención determinada respecto a la política de nuestro país. Sea cual sea esta, es claro que expresan miedo, resentimiento entre otros, hacia algunos actores políticos y sus partidos. Por ejemplo, alguien podría interpretar que estos memes toman como modelo otras políticas para comprarlas y manipular la opinión pública colombiana, creando un sentimiento de odio que recrimina y critica la participación de los políticos. En este sentido, la llamada función emotiva, según Jacobson, apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que se está hablando y tiende a producir cierta emoción o sentimiento. La ideología es la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto incide con lo que se acepta como verdadero o falso, según las creencias más relevantes para el grupo. De esta manera, las ideologías cuentan con tres dimensiones: la cognitiva, la discursiva y la social, es decir, que se construyen a través del procesamiento de información que se genera en la mente como seres conscientes, sociales y discursivos, convirtiéndose en la base de lo que constituyen las ideologías que se expresan en las diferentes prácticas sociales y culturales. Existe una posición política para la creación de memes. Para muchas personas, estos son solo imágenes por su azar creadas sin ningún sentido, pero hoy los usuarios buscan exponer su punto de vista y manifestar su opinión frente a temas puntuales como lo es la política. La función representativa refleja dos aspectos en el análisis realizado: los imaginarios y las nociones. Por un lado, Castoriadis presentó este término como una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social, a pesar de su carácter imaginado. Funciona en la realidad y ofrece oportunidades como restricciones en las acciones de los sujetos. De aquí se desprenden los dos imaginarios que se presentan en los memes políticos en las páginas escogidas: los políticos y los socioculturales. Comprendemos que los imaginarios se crean a partir de las experiencias y representaciones que cada ser hace sobre ellas. Cada cultura contempla y crea su propio imaginario. Al llevar este concepto con la política, se refiere a la cultura política que cada individuo desarrolla en su actividad cívica. ¡Nombos hijueputas! Almond encontró que esta cultura se refleja en la disposición del individuo y las actitudes frente al sistema político y sus partes, la cual busca desarrollar actitudes con orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas que se refieren respectivamente al conocimiento del individuo acerca del sistema, sus sentimientos hacia él y su juicio evaluativo sobre el mismo. Los jóvenes universitarios constituyen imaginarios políticos creados a partir de su identidad formada por un sinnúmero de experiencias. En el caso de las universidades públicas, se determinan sus imaginarios políticos y socioculturales de manera diferente a las universidades privadas. Incluso el porcentaje de participación en la publicación de memes políticos es bastante heterogéneo entre la institución pública y privada. Los estudiantes de universidad pública tienen un imaginario político donde buscan un cambio del sistema político actual para que este cambio se logre. En cuanto al imaginario político de las universidades privadas analizadas, es difícil identificarlo por su poca participación en la publicación de memes políticos. Esta falta de participación refleja un imaginario político estático y ajeno a la situación que está viviendo el país. Lastimosamente, los jóvenes de universidad privada, en su mayoría, no son afectados directamente por los diversos conflictos sociales y políticos que ha vivido el país. Esto influye en la construcción de los imaginarios y hace que para esta población la política se vea como algo ajeno a su cotidianidad. No se puede realizar un análisis de conceptos sin tener en cuenta la subjetividad de la situación. La lógica es importante para la concepción de conceptos, pero puede variar a partir de las percepciones que se tienen del mundo que nos rodea. Las nociones se construyen a medida que se experimenta la realidad, no son estáticas, se transforman de manera continua. Los conceptos se utilizan para estructurar el conocimiento y la percepción del mundo circundante y se valen del lenguaje para
para su formalización y comunicación. Se determinaron dos nociones que se reflejan en los memes políticos analizados: las elecciones presidenciales y la crítica a representantes políticos. Los jóvenes estudiantes tienen una noción clara sobre las elecciones presidenciales para realizar la publicación de los memes. Se evidencia que buscan presentar una crítica en su mayoría a los representantes políticos, ya sea desde el discurso, las propuestas o las acciones de los candidatos a la presidencia. En este meme se evidencian dos aspectos. Primero, la crítica hacia el candidato presidencial Sergio Fajardo. Se hace una comparación de su equipo de trabajo con el equipo Dinamita, que hace parte de la película animada Shrek. Se toma como una crítica porque en la película los que confrontan el equipo Dinamita no cuentan con capacidades o habilidades físicas ni intelectuales. Por el contrario, normalmente todo lo que planean les sale mal. Al comparar al equipo del representante Sergio Fajardo con el equipo Dinamita, están haciendo una crítica a las capacidades de él y los suyos. Equipo, todo despejado. Bien, amigos, hagámoslo. ¡Equipo Dinamita! Oigan, ¿qué no habíamos dicho que éramos el equipo buena onda? Según yo, el equipo maravilla. Yo voté por Escuadrón Alfa Lobo. Está bien. A partir de ahora, vamos a hacer Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Los memes son un medio de expresión social que en su mayoría buscan convencer y cuestionar la realidad política. Se ha convertido en un potente mecanismo de manipulación que hace uso del lenguaje figurado y el humor para generar una reacción que provoque impacto e influya en sus usuarios, positiva o negativamente. Aprovechen que llegó Carrefour vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos, muñecas, linternas, copitos, cholitos, diademas, poncheras, platos, tazas, pocillos, baldes, serruchos, galletas, martillos.